Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietrosanti y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Un día como cualquier otro, llegas a tu colegio, pero en la puerta te encontrás con una persona que te frena. Un tipo grandote que te dice que esperes. Primero, antes de dejarte pasar, tiene que corroborar tus condiciones genealógicas. Atrás, en el salón enorme de entrada, ves que algunos compañeros, gente con la que has cursado, que has compartido espacios, está siendo arrastrada hacia afuera por las puertas laterales. No están los cuadros de siempre colgados en las paredes. Hay pósters con letras enormes que hablan del peligro de los otros. A lo lejos se escuchan fuertes botas marchando. Mansa introducción de la Alemania nazi te mandaste, Nancy. No, yo estaba hablando de Harry Potter, de Hogwarts. Ok. Hoy vamos a hablar entonces de una comparación bastante atípica entre uno de los grandes totalitarismos del siglo XX, la Alemania nacionalsocialista, Alemania nazi, y Harry Potter en sus... ¿Cuántas películas son? Son 8 películas. 8 películas. 8 películas. De un universo muy vasto que se extiende hacia atrás y hacia adelante, si vamos al caso, ¿no? Porque sabemos que están los libros, hay una obra de teatro, ahora tenemos los animales fantásticos, hay para tirar para arriba. Yo te confieso, estoy al tanto del universo Potter, sí, porque a los 13 años me lo dieron para leer en el colegio el primero de los libros, vi las películas, pero me considero igual un lego, así que hoy me voy a apoyar mucho en vos para que me aclares un montón de puntos más finos de esta, épica saga, ¿no? Porque realmente es muy larga. Sí, es muy larga, pero vamos a ser sinceros entonces, así como vos te considerás un lego, yo la vi pura y exclusivamente para corroborar esto que estamos diciendo. Así que yo voy a hacer todo lo posible porque encaje perfectamente punto a punto cada una de las cosas que contemos de Harry Potter y de la Alemania nazi. Bien. ¿Está bien? Perfecto, por supuesto. Bueno, entonces, para empezar, para introducirnos en estos dos mundos de los cuales vamos a hablar y en sus puntos en común, ¿qué te parece si arrancamos por decir que ninguno de los dos arrancó en ese punto en el que los empezamos a conocer? O sea, ni este miedo a la sangre sucia y esta idea de un régimen de magos poderosos y súper puros empieza cuando Harry Potter llega a Hogwarts, Harry Potter como personaje, ¿no? Ni estos ideales tal vez de la Alemania nazi que hemos llegado a conocer arrancaron tampoco con el partido. Desde luego. Por ejemplo, si nos vamos a este mundo mágico, tenemos a un Salazar Slytherin, que es uno de los fundadores de Hogwarts, justamente. Una de las 4 casas también. Exactamente. Una de las casas se llama así por su fundador, por Salazar, que... En la fundación de la escuela, y estamos hablando de muchísimos años antes de que las películas empiecen en su punto presente, ¿no? ¿Siglos incluso? Sí, estamos hablando de un tipo milenario, vamos a decir, ¿no? Porque los magos, antecedentes profundos. Claro, antecedentes muy profundos, viste que los magos duran mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí. Siempre son barbudos, son ancianos. Y aparte suelen ser ancianos, barbudos y todo eso. Sí. Bueno, uno de los fundadores, que es este Salazar, él quería que los únicos que puedan acceder a esa educación en magia sean los magos de sangre pura. Ya arrancaron segregando. Exactamente. Pero bueno, a él le dicen, no, mirá, me parece que no da, y ahí es donde él se va, que para mí es como el que funda el pueblo de al lado de Springfield que quiere casarse con las primas. Es el Shelbyville, es el Contreras de Hogwarts. Exactamente. Él agarra y dice, bueno, entonces me voy, porque no quiero fundar un pueblo donde no me pueda casar con mi prima. Bueno, él no quiere estar en una escuela en la que le den clases a esos sucios. Muy bien. Pero ya desde ahí podemos rastrear como estos antecedentes de esta segregación y de esta cosa de hacer una distinción entre aquellos que son magos súper puros y aquellos que no tienen esa pureza. Bueno, ahí veo el paralelismo. Te estaba escuchando y se me ocurrían cosas. Porque también en el caso alemán nazi puntualmente, los antecedentes son más viejos que el siglo XX. De hecho, tenemos que ir un poquito al siglo XIX. Ok. Y si bien la segregación va a tardar más tiempo en ocurrir, no va a ser por ahí tan inmediata o tan fundacional como vos lo decías recién, claro, sí van a estar las semillas del caos. Ahí ya planteas. Y tenemos que ver un movimiento que se va a dar en varias expresiones en toda Europa en el siglo XIX, que es el movimiento romántico.
Ajá. que fundamentalmente describimos un movimiento literario, pero cuyo eje o cuyo propósito, si uno quiere verlo de esa manera, en tanto que el arte pueda tener un propósito, es el encontrar, digamos, la identidad nacional de los pueblos europeos. En este caso vamos a pensar en Alemania, ¿no? Ok. Y se va a buscar justamente las raíces profundas de esto. Y va a surgir un movimiento, bueno, a ver, en general el romanticismo alemán, digamos, a través de las letras va a rescatar aquello que es profundamente germánico, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, un poco a exclusión de lo que sea moderno y alemán, o por lo menos contemporáneo y alemán. Pero esto va a tener varias líneas de expresión. Una, por ejemplo, más clásica, más conocida, es, por ejemplo, tomar un cantar de gesta, como el Cantar de los Nibelungos, Ujú. ¿sí? Un poema épico, medieval, alemán. Y tenemos a un escritor como Wagner, digamos, que escriba su ópera, ¿no? El Anillo de los Nibelungos. Y si bien el Cantar de gesta original es, bueno, un cantar de gesta, una historia épica, ¿no? En el cual hay un protagonista que es Sigfrido el Matadragones, que va a ser Sí. traicionado, asesinado por una conspiración entre su pareja, digamos, y otro caballero de su corte. Wagner le va a dar otro giro. Va a hacer que sea exclusivamente de Sigfrido el Matadragones, ¿no? Va a traer al frente esto, digamos, bien pagano, bien germánico, bien viril, bien valiente, ¿no? Y dentro de esta línea del romanticismo se va a generar un movimiento en Alemania que se va a conocer como la ariosofía. Ok. Que lo podemos situar básicamente en 1890, a fines del siglo XIX, y que va a llegar hasta la Alemania de la entreguerra. Acá está la idea, nuevamente, de rescatar las viejas raíces germánicas, Ujú. ¿sí? Las raíces paganas, y acá empieza medio el tema de la segregación, un poco, a exclusión de la Alemania tocada por los vicios corruptores, según ellos, del cristianismo y la conspiración del pueblo judío, infiltrado en toda la sociedad europea y que conspira contra esta pureza de sangre. Ah, bien. El término de esos vicios corruptores me parece fantástico, ya de por sí. Sí, es todo pseudociencia lo que estamos Pero cubriendo. por supuesto. Pero es un justificativo discursivo que se van a Claro. dar. ¿Y cuál es el sustrato de este ariosofismo? ¿Quién está al centro? El germano ario. Sí, acá tenemos esta idea que los nazis van a traer al primer plano, que es la idea de la raza aria. ¿Y qué es la raza aria, sucintamente? Supuestamente es un subgrupo del grupo étnico caucásico, es decir, de los indoeuropeos, este grupo del cual forman parte, ¿no? Los griegos, los romanos, todos Ajá. los primeros pobladores, digamos, de las migraciones europeas, pero que es un subgrupo que aparentemente, según estos ariosofistas, Ujú. tienen determinadas cualidades que los vuelven superiores con respecto al resto de los grupos étnicos. Y estas superioridades no son solamente físicas, también hablan de un cierto aguerrimiento psicológico, de un empuje, de algo más indefinible, pero que es exclusivo de este grupo. Claro, e incomprobable, vamos a hacer. Totalmente incomprobable, también pero viste como me echa muy bien con el espíritu de un grupo de estudios que está en esta época, que se llama los estudios Volkisch, que decía la palabra Volk en alemán, pueblo, ¿no? Son los estudios Claro. populares o los orígenes de un determinado pueblo, en este caso con un cariz etnonacionalista, ¿no? Bueno, acá de por sí, si me pongo quisquillosa también, tenemos esta gente que está de alguna manera, vamos a decir, autosegregada, porque el mundo mágico está oculto al mundo de los no magos, que son los muggles. Exacto. ¿No? Entonces ya de por sí ellos se separan y plantean una primera separación muy fuerte, y que esto lo acepta toda la sociedad de alguna manera, que es la separación de la magia del mundo que no puede acceder a ella. ¿Percibiéndose superiores también? Hay algo de eso. Hay algo de Hay eso. algo de eso. Si bien, vamos a decir los más piolas, Dale. para hablar en términos exactos, los magos más copados, Ujú. ¿sí? Aceptan a los muggles, pero les parece que son aburridos, o sea, como muy poco, los que no los tratan mal, les parece que mucho no suman porque no pueden hacer magia. Es una cuestión de piel, dirían algunos, ¿no? De química, digamos. Podríamos decir, no tenemos tanto en común. Claro. Por ejemplo, Hermione, uno de los personajes protagonistas, ella es hija de muggles, ¿sí? O sea, es como que en su caso la magia tardó unas generaciones en aparecer y sus dos padres son muggles, ninguno de los dos es mago. Ajá. Y le pasa cuando quiere compartir cosas de su familia con sus compañeros magos, que cuenta cosas de su familia y los demás es como que no le entienden o no le significan nada. No se relacionan. No le significa nada que estos tipos sean dentistas y que capaz hayan tenido que darles puntos, ¿no? Como coserlos. Con sus manos, con claro, sus sucias como manos. como que no entienden, es algo que les es muy ajeno, ¿no? Entonces, Claro. ya tenemos esa primera división que podríamos comparar con esto de la tradición, del nacionalismo, del encontrar como nuestra identidad general y lo que nos une. Ujú. Pero a la vez tenemos dentro de eso, y ahí viene por ahí esta idea, ¿no? Como de lo ario y de lo que tiene una superioridad intrínseca que andás a ver de dónde sale, esta gente que considera que aquellos magos que
realmente van a poder ser los más poderosos y los que realmente hagan algo glorioso con su magia, son los de sangre pura. Y acá entra este concepto, ¿por qué? Porque justamente hay magos que son magos hijos de un mago y un muggle, o incluso de muggles, como Hermione, ¿no? Ujú. Y tienen la sangre entonces para esta gente medio sucia, porque está tocada por esta otra gente no mágica. Corre sangre no mágica en sus venas. Vos sabés que me está haciendo pensar en algo. Porque, a ver, vos me traes una distinción en el mundo de Harry Potter entre dos poblaciones, ¿no? Sí. Pero lo que distingue una de otra es la cualidad mágica Ujú. o no mágica de un grupo u otro. Te ofrezco que también hay en la Alemania del periodo de entreguerras una pata esotérica, mágica, ocultista de todo esto. Me marco otro circulito en Sí, mi bingo. ya otro Bien, poroto ahí vamos, para otro el porotito. paralelismo. Que de hecho es una expresión de este ariosofismo Ajá. que hablábamos antes, ¿no? Este ariosofismo, estos estudios folkish, tenían varios grupos de estudio que tomaban forma de sociedades secretas, de grupos de think tanks, ¿no? ¿Cómo De nos grupos de gustan las pensamiento. sociedades? ¿Viste cómo hay un Es una motivo cosa. recurrente? Una de estas sociedades se llamaba la Thule Gesellschaft, o la Sociedad Thule, Ajá. ¿sí? Fundada justo después de la Segunda Guerra Mundial en 1918. De la primera. Perdón, discúlpame, de la Primera Guerra Mundial, gracias. Y de muy corta duración, pero vamos a caracterizar brevemente y después vamos a decir por qué va a ser importante para lo Bien. que vino después, ¿no? Y por qué me hizo acordar un poquito a lo que vos narrabas Fantástico. recién. La Thule Gesellschaft tiene este rasgo, digamos, ¿cómo decirte? Nordicista, pangermanista, Ujú. ¿no? De rescatar. Pero justamente como tiene una pata esotérica ocultista, va a rescatar particularmente desde lo simbológico los símbolos paganos, ¿sí? Es decir, lo precristiano. Viéndolo, entendiéndolo, como decíamos antes, como una expresión más pura del Claro. folk alemán. Claro, quedarse de nuevo con aquello que para ellos representa lo más puro de su nacionalidad o de su identidad. Absolutamente. Ujú. De hecho, si vemos el símbolo, que lo puede buscar cualquiera en internet, digamos, de la Thule Gesellschaft, es una esvástica redondeada, Nancy. Sí, la he visto, ¿No? Que de hecho tiene dos lecturas este símbolo. O bien puede remontarse tan antiguamente como la Edad de Bronce y ser un símbolo de la deidad solar, del carro solar, ¿no? Ujú. Que recorre el cielo y se oculta y vuelve a nacer con la mañana. También es posible que sea una referencia a Odín, ¿sí? A las religiones escandinavas, ¿no? Que asociamos, bueno, con los escandinavos que practicaban la piratería, a veces llamados vikingos, por ejemplo. Claro. ¿No? Odín, Freya, Loki, todo ese, el panteón nórdico, digamos. Pero la Thule Gesellschaft, y acá salimos un poco de lo esotérico para hablar de lo concreto, Sí. nos interesa mucho para hablar del nazismo porque fue, ¿cómo decirte?, la palestra o el grupo de discusión al cual fueron convocados muchos hombres que después van a ser jerarcas nazis. No te diría que son la mayoría, pero es una cantidad interesante, suficientemente significativa, donde se hablaban de estos temas, donde ya le dan una impronta, ¿entendés? Llámalo pangermanista, nordicista, ariosófica, el término que más te guste, pero hablamos esencialmente del mismo fenómeno. Y esta Thule Gesellschaft va a terminar sponsoreando el Partido Alemán de los Trabajadores. Bien. ¿Sí? Que duró solo un año, integrado por Adolf Hitler, que hasta donde sabemos nunca pisó la Thule Gesellschaft, pero bueno, y que después ese partido se va a disolver y va a volver en la forma del Partido Nacional Socialista Alemán Obrero, ¿sí? El partido nazi. Claro, o sea que de alguna manera haya estado Hitler o no ahí adentro, como vos bien decís, como que no sabemos si lo pisó realmente, no se sabe, no hay Pero registro. mamó de sus ideas, sin duda. Pero es el caldo de cultivo, de alguna manera, que le sirve a él para el desarrollo de sus ideas. Ya para un Hitler brevemente detenido en prisión escribiendo el Mein Kampf, Claro. ahí estamos casi convencidos de que lo que está plasmando él en términos de una conspiración no judía, digamos, Ujú. para entorpecer el progreso de la sociedad alemana, para prevenir un destino manifiesto de superioridad, está probablemente tomado de los ideales de un lugar como la Thule Gesellschaft. Claro, y en este caso, en el mundo mágico, lo que sucede es que este discurso de la pureza de la sangre circula por muchos lugares. O sea, están quienes no lo toman o no lo terminan de aceptar. Justamente en Hogwarts estudian hijos de muggles, no hay problema con eso, pero sí están las familias que de alguna manera lo sostienen o lo tratan de mantener o se hacen eco y propaganda de la pureza de su árbol genealógico. Por ejemplo, en un momento en el que estamos en la casa de la familia de Sirius Black, si bien en ese momento ya no está ocupada por ellos, se ve el árbol genealógico de toda la familia en una pared. Harry lo conoce ahí como por primera vez ese árbol genealógico de su padrino, y Sirius lo que hace es decirle, como observando esa historia familiar ahí expuesta, decirle, mi familia siempre tan preocupada por la pureza de la sangre, ¿no? O sea, ya hay familias que se nota que
tienen esos ideales y están muy orgullosos de esa pureza de su árbol genealógico. Como también los Malfoy, por ejemplo, con Draco como el bully que reproduce esos discursos dentro de la escuela, bardeando a Hermione por ser hija de muggles. Un bully cheto, aristocrático y purista, digamos. Por supuesto, y rubiecito, no nos olvidemos jamás. Bueno, más blanco que Draco Malfoy no se consigue. Es verdad. Te hago un asterisco muy, muy rápido. De hecho, para ingresar en la Azul de Gessel-Shaft tienes que firmar, y acá se nota que es sociedad esotérica, con tu sangre. Eso es fantástico. Que por tus venas no fluía sangre ni semítica, ni de, lo que llamaban en esa época pueblos de color, es decir, de otra raza que no sea caucásica y puntualmente dentro de la población caucásica, lo que ellos llaman ario, ¿no? Claro. Bueno, ahí más mago no te la puedo... O sea, ¿qué otra cosa que no sea un hechizo se hace firmando con sangre? Está clarísimo. Un pacto con el demonio, como mucho. Lo que me parece también interesante es que dentro de lo que es el mundo de Harry Potter, justamente Harry nos sirve a nosotros, no solo como protagonistas, sino también como esta persona que entra a este mundo, que para él es desconocido en un principio de la saga, porque él fue criado como muggle, ¿no? Y se entera de su condición de mago y ahí empieza a vivir en este otro universo paralelo en algún punto. Bien. Entonces él tiene que ir conociendo todas estas cosas y vamos a tener estos otros personajes que le van a ir contando cómo es esto. Entonces justamente Hagrid, cuando le cuenta al respecto de, bueno, hay cierta gente que le gusta. Hagrid era el cuidador del colegio, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, exacto. Es el semigigante que anda por ahí todo tierno y con los pelos largos. ¿Es humano Hagrid? Es semigigante. Es semigigante, es mitad humano, mitad gigante. Exactamente. Bien. Bueno, él anda por ahí, qué sé yo, y es el que va a buscar a Harry a su casa, a la casa de sus tíos, para llevarlo a Hogwarts, bla, bla, bla. Cuando le cuenta que, bueno, hay gente que cree en la pureza de la sangre, también le dice que ellos creen que esto va a hacer que sean mejores magos, cuando en realidad en las propias pruebas se ve que hay un montón de magos muy poderosos que no lo son. El propio Voldemort es en realidad un sangre sucia. Ah, es una estafa. Es una estafa. Hemos sido engañados. Totalmente, totalmente. Bueno, viste que Hitler tampoco era alto, rubio y de hombros anchos. Y yo qué te estoy ¿no? diciendo, Pero... un porotito más. Sí. ¿Cómo no lo vi antes? Dios. Claro, hay como de repente tenés esta gente que es la mayor defensora de determinada ideología y que en realidad cae afuera de eso mismo. Claro. Acá también lo tenemos, siendo que él justamente se trata de presentar como el mago más poderoso de todos. Es como, esa es su plataforma en la que él se para tratar de ganar el poder. En yo soy archi, hiper, mega poderoso. Pero al fin y al cabo ni siquiera es él el representante de la sangre más limpia. Me gusta eso, porque se vale del relato para tomar el poder. Exactamente. Algo que también podríamos, si queremos, buscar, digamos, en la vida y biografía de Hitler, ¿no? Totalmente. Compra el relato porque le es una plataforma efectiva, digamos, para conseguir lo que él quiere, que es la suma del poder público e iniciar una dictadura, bueno, como efectivamente hizo, digamos. Y pensaba recién cuando hablabas, ¿no?, de esta sociedad en la que ya estaban convergiendo un montón de personas que después iban a formar parte del poder hitleriano, el poder nazi. Pienso en los mortífagos, que son estas personas que son los seguidores de Voldemort, justamente, y que son quienes adhieren a todas estas ideas y que quieren ayudarlo a hacer esta limpieza. Son, a ver, para aclararme a mí, son como sus oficiales los mortífagos. Totalmente, son sus oficiales. Porque el otro día me leí un ladrillazo en la cabeza por confundir un mortífago con un dementor. Es que no son la misma y cosa. Todavía tengo la claro. cicatriz del ladrillo en la frente, así sí, que... claro, te ligaste ese ladrillazo y se te está cayendo ahora un cachito de sangre acá todavía por la cara. Porque los dementores son unos seres horribles, gigantes, qué sé yo, que andan con una capa, bla, bla, bla. Y lo que hacen es alimentarse de la gente, como quitarles la energía y demás, pero no tienen una presencia de persona, ¿sí? Los mortífagos estamos hablando de que son determinados seres, determinados magos que siguen a Voldemort y que están iniciados de alguna manera, o sea, le rindieron pleitesía, vamos a decir, y están en sus huestes, incluso hasta marcados. ¿Sí? ¿Marcados? Claro, tienen un tatuaje en su brazo, en su antebrazo, de una calavera con una serpiente, que es la que los identifica como tales. Los identifica como mortífagos entre sí para el mundo y le permite a Voldemort también comunicarse con ellos. Yo vi esta calavera antes en algún lado. ¿Te suena? Y en las gorras de la SS tenemos ahí una calavera, ¿no? Plateada.
símbolo de la muerte. Ahí está, ahí está. Bueno, pensemos que también Voldemort, ¿no? El nombre de este mago no es el nombre real que él tiene. Él tiene un nombre común y corriente, un nombre y apellido de ser humano, y él decide llamarse a sí mismo Voldemort, si lo pensamos en francés, como vuelo de la muerte o volar de la muerte, y tiene que ver con esta idea suya de ser inmortal, ¿no? De poder zafarle a la muerte. El volar de la muerte, el escapar de la mortalidad. Exactamente, que Mirá vos. es su fin último en algún punto. No solamente quiere ser el más poronga de todos, sino que también quiere ser inmortal. Estoy aprendiendo un montón hoy, dale. ¿Viste? Yo sabía. Entonces hay mucha simbología en relación a la muerte que va a estar puesta en función de Voldemort y de su séquito. Bien. Principalmente tenemos a los mortífagos, específicamente con su símbolo que los reconoce como tales y que los comunica con Voldemort en sí mismo. Y también tenemos un hechizo que es el que ellos utilizan en determinadas ocasiones, varias veces es utilizado por ellos, e incluso para festejar determinados hechos, como sacarse de encima a ciertas personas importantes en el mundo mágico, de los que están en su contra, ¿no? Por supuesto, que es el Morsmordre, que justamente es un hechizo que cuando se cumple, si lo vemos en las películas, lo que hace es aparecer con forma de calavera y serpiente en el cielo. ¿Y qué hace? ¿Muerte instantánea? Muerte. Muerte y destrucción. Ay. Bueno, entonces todo lo que tiene que ver con esta capacidad justamente de llevar adelante el plan del Señor Oscuro, en algún punto va a tener esta simbología. Claro. Bueno, está bien, a ver, podemos hacer un paralelismo ahí un poco con la jerarquía alrededor de ya, digamos, un Adolf Hitler vuelto el Führer, ¿no? El Reichsführer, digamos, como el caudillo. El tema es que vos ahora me vas a decir si esto se da o no se da en el universo de Harry Potter. Sí me pareció muy interesante lo que pasa con los fascismos, y se da en la Alemania nazi puntualmente. De esto como que se me ha visto una policracia, digamos, ¿no? Como que hay un Führer arriba de todo, que es el capo de Tuticapi, pero por debajo tenemos estos jerarcas, verbigracia los mortífagos, digamos, que cada uno tiene su dependencia. Por ahí uno es ministro del Interior, otro es el jefe de las Fuerzas Armadas, otro es el jefe de la Policía Secreta, otro es el ministro de Propaganda. Claro. ¿No? Pero como que un poco no hay una coordinación entre todos estos grupos, ¿no? Como que se pelean por hacer manifiesta la voluntad de su caudillo. En este caso, ¿no? Es como decirte que Hitler diga, a mí me parece que a partir del jueves todos debieron usar ropas de color negro. Y de repente salen todos a la cancha codeándose y rodillándose a ver quién puede hacerlo más eficazmente para darle más al líder. ¿Quién se viste mejor de negro que el otro? ¿Y quién hace que todos los demás lo hagan, digamos, primero y de qué manera? Bueno, vamos por partes. Por un lado, el vestuario, por supuesto que también lo tenemos, ¿no? La cuestión uniformada y todo esto, de repente, cuando en un momento Voldemort, cuando logra volver a adquirir su forma humana adulta, llama a sus mortífagos en reunión, aparecen como una especie de Ku Klux Klan invertido, porque tienen todos unos trajes también con unos conitos largos en la cabeza, pero negros. Ok, uniformes, check. Así que tu ejemplo de salir a vestirnos de negro me viene bárbaro. Y sí también pasa una cuestión medio de descoordinación en algún punto con el hecho de quién va a hacerse cargo de cada una de esas cosas. ¿Quién puede ir a matar a determinados personajes que le andan en contra? ¿Quién va a ir a atacar a Harry Potter? Que justamente es de alguna manera como la espina en el zapato, ¿no? De Voldemort en este caso. Claro. Y por eso se lo terminan reservando al Señor Oscuro. Y va a ser él el que se haga cargo de este niño o adolescente ya. Pero sí hay como un ida y vuelta entre determinados mortífagos al respecto de no, quiero hacerlo yo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Hay un poco de eso, sí señor. Ok, falta de coordinación, check. Policracia, check. Bajándolo, sí, a un nivel un poco más pequeño, porque no estamos hablando de muchos ministerios ni demás, sino de este pequeño mundito paralelo al nuestro, que es el de la magia, que tiene un ministerio en cada país. Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo un ministerio en Harry Potter. Algo te sonaba. Sí. Está el Ministerio de la Magia. Bien. Y ese Ministerio de la Magia es el Estado, que va a poner a funcionar todo lo que tenga que ver con la sociedad mágica. Es como que... Es un ministerio único. Claro, exactamente. Engloba todo dentro de ese ministerio. Lo que se distingue es que cada país tiene su ministerio de magia. Bien. O sea, internacionalmente hay muchos, pero con ese solo ya manejamos todo lo que es el mundo mágico de Harry Potter, con entonces, un ministerio de magia. Me parece a mí que ahí el paralelismo sería con lo que en la Alemania nazi subsuma todo en el Estado, que es el partido. Ahí está, ¿no? Exactamente. Porque, digamos, lo que pasa a partir de, bueno, el incendio del Reichstag y el inicio de la dictadura nazi, digamos, es justamente que
se vuelven una sola cosa, el Estado alemán, hasta ese momento alemán, y el partido nazi, ya entramos en un Estado nazi, digamos, controlado por la voluntad del partido. Claro, acá pasa, digamos, de alguna manera de a poco, porque Voldemort lo que hizo no fue formar un partido, o sea, los mortífagos no son un partido. Claro, no. Sino- Serían unas películas muy diferentes, ¿no? Un drama político. Yo la veo igual. El House of Cards. Yo quiero ver el House of Cards Yo también lo quiero de ver. los mortífagos. Sí. ¿Por qué no? Sí. Pero más allá de eso, lo que van a hacer es actuar primero de una manera muy oculta. Ujú. ¿Sí? O sea, va a haber más gente infiltrada en el ministerio e infiltrada en distintos lugares que va a ir socavando esas zonas para que pueda llegar nuevamente al poder este señor oscuro. Porque no nos olvidemos que para el momento en el que arrancamos la aventura Harry Potter, con un Harry Potter ya preadolescente, puber, Ujú. no es la primera vez que Voldemort intenta tomar el poder y hacer de ese mundo mágico su sociedad hermosa de magos perfectos. O sea, venía siendo un proscripto político hasta ese momento. Exactamente, lo teníamos proscripto porque él ya había intentado hacerse con el poder cuando Harry era pequeño, de ahí su cicatriz. Ah, tal cual, ahí el rayito, exactamente. Ahí está. Y no lo había logrado y había quedado en las sombras, para algunos pretendido muerto, pero bueno, ya sabemos que va a volver. Claro. Pero entonces, como él ya había hecho este intento había fallado, está operando desde las sombras durante un primer momento, y lo que tienes a estos mortífagos que van a tratar de hacer su voluntad en distintos espacios Ujú. y muchas veces como infiltrados. Ok. Hasta que sí, después cuando se haga con el poder, todo el ministerio será suyo. Hay algo ahí con la Alemania de entreguerras, con lo que nosotros conocemos historiográficamente, ¿no? Como la República de Weimar, que en realidad es la Alemania, ¿no? En realidad, formalmente siempre se llamó Alemania, es un concepto historiográfico. Ok. Pero a modo de simple contexto, baste decir que el periodo de entreguerras de una Alemania sometida a las cláusulas del Tratado de Versalles después de la Primera Sí. Guerra Mundial hasta el 33, hasta que entra en efecto la dictadura nazi propiamente, Ujú. fue el gran experimento democrático europeo. Porque es el momento en que empieza la política de masas Ajá. en Europa. Digamos, hay un enfrentamiento entre la vieja política, discursera, formal, de traje en el podio, que le hablaba a la tropa propia y trataba de ganar las elecciones ahí, Bien, y lo que empieza a suceder a lo largo de los 20, y no olvidemos que esta década culmina con la Gran Depresión, claro. ¿sí? Con el crash, digamos, y el crash del 29, y la gran desocupación que va a seguir a esto. Pero aquí hay mucha política de calle, y donde hay política de calle, hay enfrentamientos callejeros. Y hay que decirlo, el Partido Nacional Socialista Alemán tenía a los camisas pardas, Ujú. la famosa SA, ¿sí? de Ernst Röhm, digamos, que era su líder, pero también los comunistas, que eran el otro gran contendiente en la calle de los nazis, tenían a los propios, y en menor medida los partidos como los sociales-demócratas del centro también tenían a sus tropas de calle, y acá se daban golpes y se llegaban a matar incluso en determinados disturbios. Ujú. Bueno, acá cuando Voldemort empieza a tener un poco más de poder y sus mortífagos están siguiendo sus designios, gente desaparece, Bueno, no se sabe qué pasó, Bueno. etcétera, etcétera. Eso ya se huele previo a que él tome el poder. totalmente. Que sería justamente esa especie de democracia, vendría a estar representada acá por el tiempo en el que Harry Potter entra al mundo mágico por primera vez, Ajá. que es ese... ¿El periodo democrático? Claro, Bien. porque es ese tiempo posterior a que Voldemort haga su primer intento y caiga en desgracia, Ujú. y previo a que vuelva a tomar el poder, y todo queda funcionando más o menos bien, lo están sosteniendo, pero con este miedo de aquel que no puede ser nombrado, porque no sabemos si alguna vez volverá, que es nada más y nada menos que Voldemort. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A ver, porque si yo pienso en la Alemania de Weimar, no hay una sola causa por la cual los nazis dan de repente un paso al frente electoralmente, Ujú. pero uno de los más comunes, de las razones más comunes que se dan, es justamente la crisis del 29, Claro. la pobreza, la devaluación de la moneda y el enorme desempleo que hay, que hace que se disuelva el centro político y los votos vayan a comunistas y nazis, ¿no? O sea, Ujú. los extremos son los que ganan y los nazis van a ser más pesados en la calle, ¿no? Tienen Claro. piqueteros más fornidos y más numerosos, digamos, para mandarle a... Tienen mortífagos, A su digamos, oponente tienen digamos las mortífagos. cosas por su nombre. Exactamente. ¿Hay así como un punto de inflexión en Harry Potter que signe, digamos, la vuelta de Voldemort o que lo habilite especialmente? Tenemos varias cosas. Por un lado, la capacidad que él tiene de acceder de nuevo a su cuerpo por Ujú. completo, que es justamente gracias a sus espías. Particularmente durante el Cáliz de Fuego hay un espía suyo que va a lograr que Harry esté en una situación
que devenga en que Voldemort pueda hacer el hechizo necesario para recuperar su figura completa y citar nuevamente a sus mortífagos y decirles, ahora guachines, que primero algunos dijeron que no me conocían y que qué sé yo, ahora van a ver, ¿no? O sea, ahí también se carga un par de los propios. Me gusta el tono vindictivo ahí de venganza que clavó en Sí, su vuelta. sí. Pero bueno, acá entonces es el poder de la persona de Voldemort. Totalmente. Es personal, es totalmente el poderío de este señor. Es una figura que justamente encarna esta idea de soy un mago superpoderoso. Claro. Quienes no estén conmigo van a morir, Bien. básicamente, ¿no? Más delgadamente, no sé si da como paralelismo, pero el carisma de Hitler también, ¿no? A ver, era un maestro de los discursos, un maestro de capturar, digamos, de hablar mediante la simbología al subconsciente de su público, me parece, ¿no? Pensaba un poquito, por ejemplo, no sé, ¿viste el típico discurso masivo de Hitler? Sí, ¿no? sí. Estéticamente, digamos, para el que pueda entrar en frío escuchar esto sobre el nazismo, tenemos que imaginarnos primero un cúmulo de gente enorme, al Führer hablando desde un podio que está, no sé a qué altura, está altísimo. En los videos en blanco y negro se lo ve muy elevado por sobre el público. Sí, y con una energía. Bueno, ahí está. ¿Y por qué? ¿No? Porque hay todo un componente simbológico. Todo esto coordinado por el famoso Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. Hay que darle crédito al maestro manipulador, al maestro oscuro, digamos, cuando corresponde. Pero tenemos al caudillo súper elevado, con una esvástica enorme por debajo de él, pero como que hace de nexo con el público al que le habla. Y la presencia del fuego. Esto que me parece que está bueno de resaltar, porque siempre hay fuego en los mítines, en los discursos públicos de Adolf Hitler. Y acá hay una especie de llamado, digamos, a lo que hablábamos antes. Sí. A este grupo indoeuropeo supuestamente llamado ario. El fuego sagrado es una gran marca de los indoeuropeos. Lo vamos a ver en la antigua Grecia, en el hogar privado de los griegos. Lo vamos a ver cuando, en la época del emperador Augusto, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Roma, va a arder el fuego sagrado. ¿Qué pasa si se apaga el fuego sagrado? Se apaga el Estado. Bueno, la idea el que maneja el fuego es la personificación del Estado. Y acá Hitler está poniendo la esvástica, es decir, el símbolo partidario. O sea, el Estado es el partido y el partido soy yo. Y si se apaga el fuego, se apaga Alemania. Así que cuídenme. El último apague la luz y cierra la puerta, digamos. Bueno, acá tenemos, te puedo marcar varias cosas. Por un lado, la presencia del fuego es intensa, porque cada vez que ellos atacan, aparece fuego. Todo termina prendido fuego. Ajá. O sea, la casa de... Es un fuego destructor, no preservador, claro, digamos. No, en este caso es un fuego destructor, claro. Exacto. Pero que marca la presencia, el paso justamente de los mortífagos, el paso de la fuerza. Esa es como su firma, digamos. En algún punto, principalmente con el Mors Mordre, que es este símbolo de la calavera en el cielo, muerte instantánea y demás, sí tenemos que el desmadre está muy marcado por el fuego. O sea, el campamento del torneo de Quidditch, en donde atacan los mortífagos, termina todo prendido fuego. La casa de la familia de Ron, cuando ya Voldemort se está haciendo con el poder, lo que hacen es prenderla a fuego y hacer un círculo de fuego alrededor. O sea, hay mucho de eso en cuanto a marcar de esa manera su presencia. Y por otro lado, un símbolo que está muy asociado a la figura en sí misma de Voldemort es el de la serpiente, particularmente. Él tiene, no solo en su simbología con esta calavera con la serpiente y demás, tiene una serpiente que anda con él y que también se come, por ejemplo, a sus víctimas en algún punto. Una pregunta te quería hacer con lo que decía la serpiente. Sí. ¿No era acaso la serpiente el símbolo de la casa Slytherin? También, exactamente. Así que tenemos ahí también esa simbología que nos retoma al querido Salazar, que ya quería negarles la educación. Salazar Slytherin. Exactamente. Es ese. Schutzstaffel, mirá. Mirá. ¿Qué más querés? Yo no sé cómo más convencerte de esto. Quiero hablar con el Luca de 13 años para advertirle de lo que le están dando a leer en el colegio. Pero Luca, tené cuidado. Sí. Y también tenemos, dentro de estos personajes que están alrededor y que le van a servir a él para hacerse con el poder, como te decía, por un lado tenemos como el que le permite volver a tomar su forma humana y demás. Desde otro lugar, un poco más burocrático y un poco más desde el cumplimiento de las normas, vamos a decir, la tenemos a esta Dolores Umbridge, que antes de que Voldemort logre tomar el poder, ella forma parte del ministerio. Siempre forma parte del ministerio, siempre anda por ahí con sus trajecitos rosas muy hermosos. ¿Era la capa de Tutti Capi o no, era una más? Es una poderosa, no es una cualquiera. Bien. No es una de abajo, pero no es el ministro, sino que lo acompaña. Y justamente logra tener el suficiente poder como para en realidad estar manejando lo que hace el ministro también. Pero lo que va a estar haciendo, por ejemplo, previo a la llegada de Voldemort nuevamente al poder, va a ser intervenir la escuela.
¿sí? Ajá, se vuelve interventora de Hogwarts. Exactamente, se vuelve interventora de Hogwarts, lo desplaza Dumbledore como director, en un momento deja de ser la interventora y pasa a ser directamente la directora de la escuela, Ujú. y va a plantear justamente una manera de enseñar las cosas que tiene que ver con allanarle el camino al Señor Oscuro, porque lo que quiere es que los magos jóvenes justamente no puedan enfrentarse a él. Entonces va a pasar a ser una enseñanza, por ejemplo, pura y exclusivamente teórica de la magia Ujú. y solamente de determinados contenidos, y se van a prohibir muchos otros y se va a perseguir a quienes traten de aprender esos otros contenidos para que no estén preparados para enfrentarse a una guerra. Bien, ahí está cantado el paralelismo con el Ministerio de Propaganda de Goebbels otra vez, ¿no? Ya lo traemos por segunda vez, digamos, ¿no? Porque, a ver, esencialmente, ¿para qué estaba el Ministerio de Propaganda? Para censurar voces disidentes y, más que nada, para darle el giro discursivo para el eventual esfuerzo de guerra antes de empezar la guerra y ya empezada para mantenerlo, ¿no? Que Hitler necesitaba o que el partido nazi necesitaba, digamos. Claro, e incluso después vamos a ir todavía más en profundidad cuando se empieza a hacer una persecución ya directamente personalizada a lo que es Harry Potter, ¿sí? Que es quien se cree que va a ser el que pueda cargarse a Voldemort. Claro. Entonces se le tiene miedo a este niño que vivió y directamente la prensa comprada por esta gente, ¿no? La prensa que está del lado de este señor oscuro va a empezar a imprimir no solo noticias falsas al respecto de, por ejemplo, la supuesta relación entre Harry Potter y la muerte de Dumbledore, Ujú. sino también... Ah, lo acusan de él ser el asesino. No es él el asesino. Ya sé, pero lo acusan. Lo acusan. Ok. Lo acusan de estar involucrado en la muerte del pobre Dumbledore. Pero sí lo van a empezar a marcar justamente como el enemigo número uno, el mal de todos los males. Y también, para hacerle llegar al gran público esta misma idea, van a empezar a meter como qué peligrosos que son los sangre sucia, mirá qué loco esto. Claro. Sí, empiezan a generar como en toda la sociedad esta idea de que los muggles y los sangre sucia son seres a los cuales hay que sacar de de nuestro... De circulación. Claro, de nuestro hermoso mundo mágico que estamos creando. Claro. Ahora, esto va sucediendo, ¿no? Como te decía, previo, primero, a que este tipo logre volver al poder. Voldemort, exacto. Tiene sus secuaces, tiene sus espías, tiene como toda esta cosa ahí que lo va ayudando, pero tiene resistencia también. Sí, justamente nuestros protagonistas lo que están haciendo es representar un poco esa resistencia. Por ejemplo, cuando Dolores Umbridge logra intervenir la escuela Sí. y establecer este sistema de enseñanza, Harry, por su parte, justamente con el apoyo, por supuesto, de sus amigos, va a lograr armar un grupo al que le va a poner de nombre como el ejército de Dumbledore, una cosa así. Pasa la clandestinidad, digamos. Exactamente, y van a trabajar desde la clandestinidad, formando a los magos para prepararse para la posible guerra. Ah, mirá. Y Una milicia adolescente de magos. Una milicia adolescente de magos, hormonales de una manera increíble, porque ahí estamos en la película que es el salto claro de edades, y donde de repente los pibes pegaron un estirón. Claro. Y tenemos como los conflictos amorosos que empiezan a aparecer ahí en el medio. Así Sí. que es un ejército de adolescentes hormonales con varitas mágicas que se empiezan a formar en la clandestinidad. Ajá. Y siendo perseguidos por Dolores y por todos los alumnos que ella empieza a reclutar, aquellos que quieran ser parte de una especie de milicia dentro de la escuela de buscar a todos los traidores. Ah, Donde, por tenemos supuesto, de ambas partes, digamos. Exacto. Está la grieta de Hogwarts, digamos. la grieta de Hogwarts, y donde por supuesto Draco cae de un lado distinto al que cae Harry. Obviamente, ¿no? como tiene que ser. Como tiene que ser. Así que ahí ya tenemos, ¿no? Como estos preparativos por parte de los jóvenes. Bien. Pero no son los únicos y no existen ellos solos. En realidad, los adultos, quienes ya estuvieron frente al primer enfrentamiento con Dumbledore o el primer intento de Dumbledore de hacerse con el poder, tienen su grupo de resistencia, que es la Orden del Fénix. Ajá. Que es justamente un grupo de magos, un grupo de personas que desde la clandestinidad, la mayoría no, pero varios ocultos, porque si no corren riesgo de caer presos y, bueno, de pasar a mejor vida también, son quienes están tratando de sostener este mundo y que este señor oscuro no pueda volver a adquirir el poder. Claro.
de esta agrupación justamente forman parte Dumbledore y forma parte también Sirius Black, el padrino de Harry Potter, que es como su única familia en este caso, y varios de los profesores de la escuela, como por ejemplo Ojo Loco. Ojo Loco. Sí, el Mirá. que tiene el ojito que se Sí, mueve sí, para sí, todos me lados acuerdo, y le me falta una acuerdo. gamba. Bueno, Bueno, vos sabés que me hace acordar mucho acá hay un paralelismo posible, digamos. La Alemania nazi, incluso ya iniciada la guerra, digamos, no va a tener gran resistencia interna. La mayor resistencia contra el nazismo se va a dar en los territorios ocupados, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la resistencia francesa, Sí. que tiene un museo precioso y muy completo hasta el día de hoy, pero también en Polonia, sí, en otras partes, digamos, de la Alemania soviética, perdón, de la Rusia soviética ocupada por la Alemania nazi. Claro. Ahora bien, hay un único caso excepcional de resistencia interna, violenta, por cierto, que fue lo que se conoció como la Operación Valquiria. La Ajá. Operación Valquiria fue un intento de asesinato a la persona de Hitler, orquestado por militares disidentes. ¿sí? Ok. De hecho, el líder de ellos era un aristócrata militar alemán, que era von Stauffenberg, ¿sí? Que interpretado por Tom Cruise en una película con el mismo nombre. Sí. Que bueno, era un hombre que había sufrido graves mutilaciones en la Primera Guerra, ¿sí? Le faltaba, creo que el ojo izquierdo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. Para. Sí. Vos me estás diciendo que una de las personas más importantes de la resistencia interna... La única. Ah, las Era personas... la única resistencia interna que hubo. Entonces, en esta única, santa y única resistencia interna que tuvo, una de las personas más importantes le faltaba un ojo y estaba mutilado como el Ojo Loco de Harry Sí, Potter. señora. ¿Qué más querés que haga No, yo con esto? es evidente. Esto es evidente, esto se cae de maduro. Bueno, vamos a ver si lo podemos llevar más allá. Dale. Este von Stauffenberg, digamos, era aristócrata, ¿no? Sí. Lo usamos por la partícula von antes del apellido. Es verdad. Siempre eso es delator. Un militar de vieja carrera, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Un hombre de la vieja Alemania, ¿sí? De la Alemania del imperio que solamente se puede remontar a Bismarck, digamos. Ujú. Y que lo que ve es que el copar el poder del nazismo está pisoteando la orgullosa tradición militar alemana. Ok. Sí, no es un progresista, no, es un conservador. Pero Claro. no es un conservador, ¿entendés? Reaccionario como los nazis. Es un Entonces, conservador al que esta conservación no le sirve. Claro, sí, es por términos comparativos, nada más. Y le encanta. intentan poner una bomba en uno de los búnkeres, digamos, de Hitler, la famosa guarida del lobo, y parece que Hitler zafa, digamos, por muy poco. La Mirá. bomba, digamos, estalla, qué sé yo, pero por una fatalidad virtualmente, Hitler resulta apenas magullado. Sí, Bueno. como que el ángulo de explosión lo hizo zafar. A continuación, von Stauffenberg va a ser públicamente fusilado. Y ahí se apagó el único foco de resistencia interna que tuvo el nazismo. Impresionante, impresionante. Bueno, acá tenemos este grupo que justamente va a sufrir unas cuantas bajas. Ujú. No quiero spoilear absolutamente todo, porque estamos hablando en realidad por todos lados, pero bueno, hay ciertas muertes importantes, vamos a decir, Ajá. que ocurren dentro de esta Orden del Fénix también. Bien. Así que tenemos ahí como, no la van a pasar bien ellos tampoco. en la ¿Podemos saber si resistencia. triunfan o no triunfan? Y si lo pensamos en términos de que Harry forma parte, sí, pero ya ahí tengo miedo de estar diciendo algo de más. Bueno, Así que vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo voy a dejar Bueno. ahí por las dudas. Bien. Prefiero dejarlo ahí por las dudas. Bien. Y bueno, algo que no podemos dejar de lado porque está como una imagen rápida que todos podemos hacer de asociación cuando uno dice nazismo, piensa en la persecución y la Exterminio, muerte, el exterminio, sí. ¿no? de determinados grupos. Porque venimos hablando mucho de sangre sucia, de mago no mago, magel no magel, medio mago. Hay que meterse más a las tripas de esa cuestión, me parece. Exacto, pero ¿qué les hacen a esta gente? ¿Qué es lo que le quieren hacer? Los quieren sacar, los quieren exterminar, justamente. Ah, Ahora, quieren matar. sí, o sea, Voldemort mata, Voldemort no tiene problema, Ujú. quiere matar a diestra y siniestra. También quiere establecer un sistema por el cual este mundo, que en este momento ya está para él como bastante infectado, porque está lleno de esta gente, se limpie. O sea, por ejemplo, desde que tomó el poder, de repente le van a empezar a hacer cuestionarios, pruebas, preguntas y demás, cosas muy horrendas, a todos los magos para ver si cumplen o no con las condiciones para seguir ejerciendo sus cargos, por ejemplo. Ujú. O sea, no van a poder seguir ejerciendo sus cargos en el ministerio aquellos que no sean de sangre pura. Bien. O, por ejemplo, un momento que a mí me parece bastante clave, al principio de la 7ª película, cuando Voldemort está reunido con sus mortífagos y planeando cosas, tiene mientras tanto
volando ahí, sostenida por su magia sobre ellos, sobre la mesa, a la profesora de todo lo que tiene que ver con el mundo de los muggles, de Hogwarts. La está torturando ahí, porque si fuera por ella hasta nos acostaríamos con los muggles y hasta nos mezclaríamos con ellos. Se rifó todas las boletas la señora. Claro, si fuera, ella cree que somos parecidos, dice como, así que y la termina matando adelante de todos estos mortífagos, también sentando ahí todavía su poderío, ¿no? Desde la violencia, como le gusta, también de demostrar que quien no comparte su opinión tiene ese final. Claro, perfecto. O sea, y eligió de ejemplo a la persona que estudia el mundo que Voldemort y los mortífagos rechazan, digamos. Exactamente, y en ningún momento se pone en cuestionamiento, por lo menos ahí en esa situación. No se cuestiona si ella, por ejemplo, es o no de sangre pura. Ya el hecho de que ella esté transmitiendo esas ideas es suficiente para que termine muerta. Es una conspiradora, digamos. Exactamente. Entonces, tanto si no formás parte del grupo que corresponde, de los de la sangre pura, como si los defendés, los ayudás o lo que fuera, vas a tener el mismo final. Eso es lo que él plantea. Y que en realidad, de alguna manera, también venía planteado por Salazar Slytherin. ¿Por qué? Cuando justamente no le aceptan a Slytherin esta idea de que Hogwarts sea solo para los de sangre pura, él se va, pero se va dejando ahí algo. Se va dejando la Cámara de los Secretos. Ajá. Que es justamente un elemento central en una de las películas y uno de los libros de la saga. ¿Por qué? Porque es la casa, digamos, o es el lugar en donde se encuentra el basilisco. Que el basilisco... El bicho, el basilisco, el que te hace de piedra cuando te mira. Ahí está, pero ¿por qué te hace de piedra el basilisco? A ver. No te hace de piedra porque sí. Te hace de piedra si justamente vos sos uno de estos. ¿Un muggle? Si vos sos o un muggle o un sangre sucia. O sea que un mago es inmune a los efectos puro, del basilisco. Exactamente. Ah, qué duro el test, ¿eh? Exactamente. Es duro. Así que lo interesante de esto es, primero, les quiere negar la educación. Bien. Salazar. Bien. Pero cuando le dicen, no, che, seamos un poco más tolerantes, él redobla la apuesta, porque lo que deja encerrado ahí es algo que encima te hace más daño. No es que te niega la educación. Claro. Ya te está haciendo daño. Entonces ya el germen ya estaba desde hace muchísimo tiempo ahí. Pero ya estamos hablando entonces de la segregación desde un lugar violento. Claro. Y eso es lo que Voldemort va a tratar de seguir haciendo. Bueno, acá definitivamente hay un paralelismo. Y tenemos que de hecho comentar brevemente un episodio que es como medio bisagra, pero no tanto, que se conoce como la conferencia de Wannsee, que ocurrió, digamos, el 20 de enero de 1942. Ajá. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que pasaba ya desde mediados del 41, ¿no? A ver, ya la guerra había empezado, ya tenemos un par de años de guerra encima, pero ya desde el inicio de la dictadura nazi había una política de segregación de los judíos, ¿sí? Alemanes y judíos extranjeros viviendo en suelo alemán. Ok. También. Después va a haber una siguiente etapa de este momento, del proceso que va a terminar en el exterminio, en el holocausto puntualmente, que va a ser la deportación de los judíos que se va a dar conforme la Alemania nazi conquiste militarmente los territorios soviéticos, ¿sí? Polonia, Checoslovaquia, etc. Ok, y ahí había una distinción, por ejemplo, entre ser un judío extranjero viviendo en suelo del régimen y ser un judío alemán. Absolutamente. En el 35... Sí. Ya las leyes de Nuremberg, sí. Es decir, el paquete de leyes nazis, digamos, sí. establecía qué es lo que un judío era. Ok, o sea, como el libro de Dolores Umbridge que dice cómo reconocer un muggle, por ejemplo. Te decía, por ejemplo, no sé, padre judío, madre judía, judío. Te hacía la cuentita. Sí, totalmente. Eras judío full, medio judío, cuarto judío. Te tiraba todas las variables. Y, por ejemplo, disponía, no sé, divorcio forzado para un judío casado con una mujer alemana no judía. Ah, me vuelvo loca. Las leyes de Nuremberg te separaban esa pareja por default. Bueno, lo que te decía, por ejemplo... También, perdón, es lo que obligaba a los judíos a identificarse públicamente con la bandita. Con una estrella y les impedía volar los colores de la bandera nazi o la banda, digamos. La banda, claro. ¿no? Un judío en territorio alemán no podía empuñar en ningún punto la iconografía nazi. O sea, no se podía hacer el ensuciaba, digamos. Absolutamente. El tema, como te decía, es conforme conquistan territorios de la Unión Soviética, antes que, digamos, puedan frenar el avance los soviéticos, ahí empieza una política de deportación, de sacar a los judíos, digamos, de lo que los alemanes llaman el Lebensraum, ¿no? El territorio vital alemán, y los van a ghettificar, los van a meter, digamos, en campos de momento de transición. Esto es más o menos mediados del 41. El tema es que igual ya el exterminio va a haber comenzado.
para ese momento, porque cada jerarca local que estaba, suponte, a cargo del campo de Treblinka, de Riga, de todos estos lugares de Europa Oriental, los va a exterminar o por fusilamiento, o por excesivos trabajos forzados, o simplemente por exponerlos a condiciones, por ejemplo, térmicas inhumanas. Claro, o sea, ya las condiciones en las que estaban viviendo, más allá de que no fueran directamente un exterminio, los exponía a morir. Claro, de facto, ¿sí? Y ya, de hecho, tenemos un hecho muy importante, llegando a finales del año 41, puntualmente el 7 de diciembre del 41, que es el ingreso de los Estados Unidos a la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Claro. Y esto va a justificar el 20 de enero del 42, ¿sí? Apenas un mes después, digamos, lo que va a ser la conferencia de Wannsee. ¿Por qué? O mejor dicho, vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué mantenía el Tercer Reich vivos a tantos judíos hasta este momento? ¿No? Si la intención de Hitler desde siempre fue en algún punto, ¿no? la segregación y posterior exterminación. Claro. Porque dentro de la creencia de una conspiración judía internacional estaba la idea de que los judíos de New York controlaban el sistema financiero mundial. Entonces, ¿qué eran los judíos en territorio alemán? Eran rehenes. Era para Hitler la razón para que Estados Unidos no intervenga en la guerra. Era una manera de sostener esa el statu posibilidad. quo. Hitler siempre quiso evitar una guerra en varios frentes, que de hecho ya le sale mal cuando no logra conquistar Inglaterra tras vencer, digamos, a Francia, y que tener que pelear al mismo tiempo con la Unión Soviética, una guerra en dos frentes. Peor, cuando por el ataque a Pearl Harbor, los americanos entran en conflicto. Y ahí Hitler pronuncia un discurso, digamos, que es tomado por los jerarcas nazis como la luz verde para ya abiertamente empezar con el exterminio de todos los judíos en Europa. Claro, bueno, de alguna manera esta reunioncita que yo te estoy marcando, en donde de repente te matan a la mina arriba de la mesa por estar defendiendo determinadas ideas y lo hace el líder, yo lo considero una luz verde para salir a matar a lo loco si soy un mortífago. Bueno, entonces el 20 de enero toma lugar esta conferencia de Wannsee, ¿sí? Ahí va a estar presidida por Heydrich, que era el capo, digamos, de la Oficina de Seguridad Central del Reich. Bien. Va a estar secundado por Adolf Eichmann y van a atender varios de los jerarcas más importantes, de los capos de ministerios y secretarías del Reich. Hablamos del Ministerio del Interior, que una nota al pie, digamos, el tema de la cuestión judía, como le llamaban los nazis, digamos, a este problema. La cuestión judía. Sí, de base es algo que debería caer dentro del Ministerio del Interior. Y lo que va a ocurrir en la conferencia de Wannsee, que está ahí ubicada en las afueras de Berlín, tomó lugar en un palacio muy bonito, digamos, va a ser una especie de repartija de que Heydrich va a querer para sí el trabajo, o mejor dicho, no el trabajo, sino la sistematización. Yo me encargo de la logística de esta cuestión. De algo que ya estaba ocurriendo. Claro. Acá no se juntaron a discutir ni que era un judío, ni que no era un judío. Eso ya estaba claro. Ni si había que exterminarlos o no. Eso ya estaba ocurriendo de facto. El tema era una rosca de poder, si vos querés, y Heydrich la quería para sí. Y de hecho, no hay mucha oposición a que Heydrich se haga cargo. Está bien, si lo querés agarrarlo. No, claro, obvio. Pero al mismo tiempo, o sea, por un lado la gente se lo da, pues se lava las manos de un problema que era bastante sucio. ¿Sí? Porque era un exterminio masivo. Realmente, políticamente, nadie nunca en la historia se quiere hacer cargo de eso. Tiene sentido, claro. Pero al mismo tiempo, tienen que estar presentes todos para ser cómplices. Es una manera de para decir... que nadie pueda decir, defectar a los aliados y decir, no, yo no lo hice. No. Tu firma está en las minutas. Acá estás. ¿Entendés? Acá estás. Vos diste el ok a esto que se habló en este lugar. Exacto. La conferencia de Wannsee va a sistematizar el exterminio. Claro. Y ya, para cerrar este tema, digamos, Heydrich va a ser asesinado en julio del 42, unos pocos meses después de la conferencia, en Riga, sí, que era el campo, digamos, que él tenía directamente a su cargo, por una operación llamada la Operación Antropoide, que estuvo protagonizada por un grupo de judíos entrenados por los británicos en suelo británico, que caen de estas líneas enemigas y le ponen una bomba a Heydrich, que no lo va a matar la bomba directamente, pero lo va a herir tanto que la sepsis lo va a matar pocas semanas después. Y así, digamos, tuvo su karma este jerarca. Digamos este mortífago. Claro, bueno, como los mortífagos que van a caer en la guerra a manos de estos otros magos, medio sucios, medio Exacto. Todo eso. Pero la conferencia de Wannsee sigue siendo un momento pivotal en el holocausto, en el exterminio, puntualmente. Claro, puntualmente en esa movida, totalmente. En este caso justamente tenemos a esta reunión que te decía, en donde queda clarísima cuál es la postura que tiene Voldemort ante estos que se opongan a sus ideas y que da vía libre de alguna manera, ¿no? a este exterminio, porque él marca muy claramente su idea respecto de lo que es la pureza. O sea, él la lleva a el árbol genealógico justamente, claro, y a que hay que ir incluso podando aquellas cosas que nos puedan traer problemas. O sea, plantea una limpieza muy profunda. Bueno, vos sabés que en las minutas de la conferencia de Wannsee surge un diálogo que sea entre el ministro del Interior que dice, no, pará, nosotros ya tenemos la oficina de genealogía del Reich que se encarga de determinar si Pepe, Juana o Manolo, digamos, son judíos o no.
Claro. Pero que le responde Heydrich es, sí, hermano, pero está sobregirada esa oficina, no sirve para nada porque Tiene una cantidad de la cantidad de expedientes. expedientes, ¿entendés? O sea, la guerra haber terminado 3 veces para cuando logren hacer su trabajo. Entonces se dieron cuenta que no era eficiente. Claro. Mismo, también otro miembro que asistió, que era Stuttgart, plantea, digamos, la esterilización forzada. También fue descartada por impráctica, es decir, todos los caminos condujeron al exterminio, no por voluntad política, sino porque ya de facto estaba ocurriendo. Claro, terminemos, o sea, blanqueemos esto Hay una y parte de la hagámoslo más conferencia, rápido. claro, hay una parte de la conferencia de Wannsee que es una farsa. Claro. Lo que realmente era un rosqueo de poder. Pensaba en esto del rosqueo que vos decís y que la gracia era que todos tengan puesto el gancho. De alguna manera eso a este mundo se traduce en determinados hechizos y determinadas cuestiones mágicas que nos linkean a uno con el otro y nos obligan a tener nuestros destinos sellados. Claro. Que es, como esto no es el House of Cards de la magia y es Hogwarts, funciona con hechizos, pero es como poner el gancho. Bueno, y el final de Nuestro Señor Oscuro Eso, en ¿cómo el cae? universo y cae en un enfrentamiento con aquel que sabíamos que en algún momento algo iba a tener que hacer porque es el protagonista de 7 libros y 8 películas, Claro. que es Harry Potter. Fíjate cómo la ¿sí? historia, como no tenés un protagonista, Hitler se suicida en el búnker, ¿no? Esa es la diferencia narrativa. Para mí, no podemos decir, nadie estuvo ahí para decir que no fue su Harry Potter Sí. el que terminó con él. Sí. Vamos, déjame soñar. Te quiero hacer una pregunta a modo de epílogo. Por favor. De lo que estamos hablando hoy en día. Porque viste que muchos jerarcas nazis después de la Segunda Guerra van a huir, no sé, a Estados Unidos o a Argentina o a varios países. Yo te pregunto, ¿hay mortífagos que se escaparon y contribuyeron al programa espacial americano o se fueron a Bariloche acá? Yo creo o que eso no pasa en Harry Potter. Yo creo que de acá tiene que salir la nueva secuela de Harry Potter en donde tengamos un montón de mortífagos viviendo en Bariloche. Yo compro ese spin-off. Ya está, entre House of Cards y los mortífagos en Bariloche yo creo que tenemos 2 joyitas. Y le sacamos un capítulo de Lo Pasado Filmado. Totalmente. Bueno, y después de toda esta hermosa aventura que hemos atravesado Tal cual. entre la historia y la ficción, no contentos con este episodio, vamos a seguir revisando otros lugares y otras historias y otras películas. Nos vamos a ir bastante lejos en el próximo episodio, al otro lado del planeta, puntualmente a Japón. Me encanta, pero con la película no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a quedar en el mismo continente, pero sí nos vamos a ir un poco más al norte porque vamos a hablar de Gran Torino, la película de Clint Eastwood. Allí los esperamos.